un operativo a gran escala que involucró el despliegue de casi 3,000 elementos de seguridad y agentes encubiertos se llevó a cabo ayer en al menos 14 municipios del Estado de México, con el cual se desmanteló una red criminal ligada a la familia michoacana que acaparaba y controlaba sectores económicos clave en el sur del Estado de México. En la acción se cantearon al menos 52 establecimientos comerciales relacionados con extorsión, secuestro y delitos contra la salud. Hay al menos 8 personas detenidas, entre ellas empresarios y un líder sindical de transportistas. Esto fue lo que informaron hace unos momentos, como les comentábamos, integrantes del Gabinete de Seguridad. En conferencia de prensa señalaron que un grupo criminal imponía cuotas y precios abusivos para monopolizar desde el abasto de alimentos, carnes, hasta la venta de materiales de construcción. Utilizaban oficinas sindicales, carnicerías, minas, expendios de huevo y casas de distribución como fachadas para sus operaciones ilícitas, obligando a productores y comerciantes a comprar y vender solo en sus puntos de control. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó que combatir este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias del Estado de México y detener estas prácticas para buscar controlar sectores económicos del abasto de alimentos hasta también de materiales para la construcción. Además, en coordinación con la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo, se arrestó en esa entidad a Bernardo Alejandro N. Los 7 detenidos identificados son Antonio, Aleana, Elia, Gonzalo, Jorge, José Fernando y Yareli. Pero vamos a escuchar al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión que inició el pasado 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han incrementado las investigaciones y operaciones del Gobierno de México en coordinación con autoridades de los 8 estados que concentran este lamentable delito: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. El día de hoy vamos a informar los resultados de una operación encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en estrecha coordinación con el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, para la ejecución de esta importante acción en el Estado de México, con el objetivo de desmantelar las redes criminales vinculadas con la extorsión en el Estado de México. En estas operaciones realizadas, se desplegaron 63 células operativas con 2,866 elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Se operó de manera simultánea en 14 municipios, donde se ejecutaron cateos en 52 establecimientos relacionados con los delitos de extorsión, principalmente, secuestro y delitos contra la salud. El despliegue contó con una fuerte presencia de la Guardia Nacional en los municipios de Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tlatlaya, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Valle de Bravo y Villa Victoria. Como resultado de estas acciones operativas se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión. Posteriormente, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, fue detenido en esa entidad Bernardo Alejandro N. Aprovechamos para agradecer a la gobernadora Mara Lezama y al fiscal Raciel López Salazar por su apoyo inmediato y decidido para llevar a cabo esta detención de manera eficaz. Este caso es un claro ejemplo de lo que podemos lograr cuando hay voluntad, colaboración y un compromiso compartido con la justicia. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y con información del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, dichas personas están relacionadas con un grupo criminal originario de Michoacán, el cual realizaba el acaparamiento de mercancías diversas y servicios con el uso de prácticas extorsivas. Asimismo, en estas acciones se aseguraron animales de granja, cárnicos, materiales de construcción como cemento, grava y varilla, así como otras mercancías que eran instrumento, objeto o producto de este delito.
También fueron intervenidas oficinas sindicales y de distribución de paquetería, casas de venta de materiales de construcción, acero, aluminio y vidrio, minas, carnicerías y expendios de huevo, así como establecimientos de venta de alimentos para animales y forrajes. Es importante destacar que combatir a este grupo criminal era una necesidad urgente para proteger la economía local y la tranquilidad de miles de familias en el Estado de México y detener estas prácticas que buscaban controlar sectores económicos, desde el abasto de alimentos hasta materiales de construcción. Fue indispensable actuar de manera conjunta entre las autoridades federales y estatales a través de operativos coordinados que permitieran desarticular sus operaciones, asegurar bienes vinculados al delito y recuperar el control del territorio en favor de la ciudadanía. Hasta el momento, desde el anuncio de la estrategia anti-extorsión, se han detenido a 48 personas relacionadas con este delito, incluidas las detenidas durante la operación de hoy. Fue una operación en grande lo que se realizó ayer y que, como muchos de ustedes pudieron ver, obtuvo pues algunas respuestas y algunos acontecimientos. Pero ¿cómo es que se planeó este operativo a gran escala para perseguir pues la coacción ejercida por los grupos criminales? Pues fue luego de que en el sur, en estos 14 y varios municipios del sur del Estado de México, pues los criminales, a través de actividades económicas, mediante la imposición de cuotas y precios abusivos, así como la obligación a comerciantes y productores de comprar, de vender o adquirir bienes, insumos o servicios en lugares preestablecidos, todo esto bajo un esquema extorsivo. Así es como se estuvieron llevando las investigaciones, en las que incluso participaron elementos encubiertos, según lo dio a conocer hoy José Luis Cervantes, el fiscal de la Ciudad de México, que estuvo detallando también todo este esquema criminal y sobre todo el organigrama y cómo estaba configurado estas 8 personas que fueron detenidas, 7 durante los operativos ayer en el Estado de México y una más que fue detenida en Quintana Roo, también con la colaboración y la coordinación con el gobierno de Mara Lezama ya en Quintana Roo. Lo que vemos es que cuando hay ganas de tener coordinación, sí se coordinan y vencen esas barreras jurisdiccionales de no te vayas a meter a mi estado. Pero bueno, es otro tema. Se hace esa detención de las 8 personas y en esa estructura, pues entre los detenidos había empresarios que tenían roles gerenciales dentro de ese esquema operativo de extorsión para controlar la economía. Incluso, de acuerdo con lo que informaron las autoridades, no fueron detenciones al azar. Fueron detenciones que estaban establecidas como objetivos, de acuerdo con lo que detalló el fiscal. Y entre los detenidos, para darnos una idea de cómo operaban, pues está, por ejemplo, el propietario del almacén Jimex en Valle de Bravo, que es un empresario local que tiene vínculos con muchos, se codeaba con los empresarios en Valle de Bravo, a donde se van a vacacionar algunos fifís, dirían, de la Ciudad de México. O sea, vínculos fuertes, tenía una super casa. En un momento más van a ver las imágenes de la lujosa residencia. Y pues mientras se codeaba con los empresarios, pues era parte de ese esquema de extorsión y de acaparamiento de precios. Pero ¿cómo funcionaba? Vamos a continuación a escuchar al fiscal Cervantes de la Ciudad de México. Esta iniciativa, denominada Liberación, fue concebida específicamente para perseguir la coacción que ejercen los grupos criminales o individuos a través de unidades económicas al fijar cuotas o precios abusivos y obligarlos a comprar, vender o adquirir bienes, insumos o servicios en lugares preestablecidos bajo un esquema de violencia moral y un esquema extorsivo. Cabe destacar que esta acción no es un esfuerzo aislado, sino que se enmarca en la permanente coordinación y liderazgo de las autoridades del Gobierno de México con su colaboración con el Estado de México y que ha permitido llevar a cabo otras iniciativas operativas tales como Enjambre, Atarraya, Fortaleza, Bastión y Restitución. Bien, resulta público y notorio, y así consta en diversas investigaciones de campo realizadas con
técnicas controladas, así como denuncias ciudadanas, estudios de mercado, de distorsión, de valoración, de direccionamiento del mismo, del mercado y de la actividad económica, que las organizaciones criminales someten a personas y en ocasiones a comunidades completas a efecto de que se ejerza sobre ellas una conducta abusiva en términos del mercado, en este caso la región. Este esquema tiene como común denominador el excesivo incremento a los precios sobre productos muy específicos en los que los pobladores se ven imposibilitados a recurrir a otros establecimientos y tienen que ser direccionados, pero no acude a las autoridades por dos razones. Fundamentalmente porque se ve amenazado y también, ¿por qué no?, porque no confía en las autoridades. Es decir, piensa que su denuncia pudiera no tener algún resultado o piensa que en caso de hacerlo, pues va a haber una represalia directa en contra de su persona. Entonces, la carga de la investigación es todavía más complicada porque la autoridad tiene que acreditar lo que el denunciante debiera de proporcionar de una manera un poquito más fluida. Bien, la que sigue, por favor. Derivado de lo anterior, como ya lo mencionó el señor secretario, se integró una fuerza de tarea investigativa que contó con un grupo multidisciplinario que operó en 14 municipios al momento ya de su acción, pero que incluye 63 establecimientos comerciales. Estamos hablando de establecimientos comerciales que por su naturaleza no son necesariamente tiendas y a pesar de ello, si su aspecto pudiera parecer un lugar pequeño en algunos de los casos, se trata de lugares donde se direcciona y se acapara el producto de manera constante, de manera importante, y desde ahí se hace una distribución hormiga o se obliga a comprar, de manera tal que si uno acude a Malinalco, a una tlapalería a comprar o a un centro de distribución de materiales a comprar cemento, le van a decir que ahí no le van a vender el cemento, que se lo van a vender en Iztapan de la Sal o que se lo van a vender en Tejupilco en determinado lugar y para ello incluso le van a usted otorgar, los va a otorgar a la persona que acuda una especie de recibo con una firma de preautorización de quien lo está haciendo y está diciendo, mira, yo aquí tengo mi producto, pero aquí yo no vendo cemento, aquí no vendo varilla, aquí no vendo bloque. ¿Quieres todo eso? Te vas a otros lugares que están un poquito más en el sur del estado y ahí te van a surtir. Incluso no puedes tú transportarlo, lo van a transportar nuestros propios camiones que tenemos a nuestro servicio, que no son otra cosa que agrupaciones pseudosindicales o sociales que al amparo de esa denominación son intervinientes en el delito de manera muy activa, como también lo son algunos malos operadores del transporte público, en este caso algunos taxistas. Bien, pudimos determinar que 8 sujetos tenían labores gerenciales. De lo que se trata aquí no es de impactar sobre individuos que hacen actividades de delincuencia organizada clásica, es decir, sicariato, que trabajan para una organización criminal, sino los que les hacen el trabajo gerencial, el trabajo de distribución, el trabajo económico, el trabajo de venta. Hay verdaderas estructuras gerenciales detrás de todo esto, donde hay un entramado que se dedica a la contabilidad, a las finanzas, a la distribución, a la logística y por supuesto hasta la promoción del producto, aunque no requiere mucha porque ya está direccionado al mercado. En este orden de ideas tenemos 8 objetivos, 8 blancos en los cuales ya se cumplió el mandamiento judicial. Y miren, pues ahí está esa información. Es muy interesante porque a veces cuando uno piensa en el crimen organizado, en los narcos, pues se nos viene a la mente, y esto gracias a las series y pues a toda esa historia que vemos en la televisión de que pues son narcos con una vestimenta muy particular, muy sui generis, ¿no? Que el típico con la camisa abierta, botas picudas. Sin embargo, desde hace mucho se ha sabido que las estructuras criminales tienen una colusión muy grande y no solamente con las policías locales o municipales, que son las más accesibles, es más fácil que puedan coaptar ese tipo de estructuras policíacas, sino que también tienen entramados muy grandes con empresarios, con sindicatos, con políticas o políticos, ¿no? Con personas políticas.
Y pues esto nos ejemplifica. Y para darnos una idea de la vida que se da esta persona o se daba una de estas personas que fueron detenidas, durante esta conferencia de prensa también se mostraron las imágenes de la vivienda, que es casi como un rancho de la vivienda. Ahí las pueden ver ustedes en estos momentos en pantalla de las hectáreas. Ahí están, ustedes pueden ver en esos momentos el despliegue de las patrullas de parte del cateo, que es uno de los... cuando inicia la conferencia hablan de 52 cateos, pero en la exposición que da el fiscal de la Ciudad de México dice que en realidad fueron 63 cateos. O sea que habían identificado 52 inmuebles, que eran los que inicialmente iban a catear. Y que pues ya dentro de la investigación y de los operativos realmente se investigaron y se catearon 63. Esa es la casa de esta persona identificada como Eli, que es el dueño de Jimex, que es una casa de venta de materiales de construcción. Además de lo que estaban viendo ustedes en pantalla, que es su residencia, el fiscal explicaba que los terrenos aledaños a esa casa, que ya quisiera yo tener una así para mis perros. Nada más para ellos. No más para ellos. También son propiedad de esa persona detenida. Lo que mencionabas es un momentito, Romy, de que de pronto se tiene la idea de un tipo de personas que cometen crímenes. Y creo que esa imagen mental que algunas personas pudieran llegar a tener sobre eso es precisamente por también la criminalización de la pobreza y de cómo hemos hablado en muchos medios y muchas personas desde hace muchísimo, ustedes también en la audiencia, es algo que señalan muchísimo de los que se les llama los delincuentes de cuello blanco que vemos acá. Entonces, pues sí, ellos pueden pasar por las personas más decentes solamente porque a lo mejor o son personas blancas o porque ostentan dinero. Pero lo que estamos viendo es esto. Además, esto también me hace pensar un montón si alguna de las personas aquí en la audiencia ha podido visitar Valle de Bravo, pues es un lugar súper bonito. Y lo que vemos es que acaparan también los terrenos. Otro de los temas que también siempre se vincula es la gentrificación, por supuesto, claro, porque esos terrenos se convierten en las casas de campo para las personas que pueden pagar eso, que rentan también, que los ponen en renta. Hay muchísimas cabañas en renta, en Airbnb, en otras plataformas, y que además van deforestando. Y otro de los temas también que luego se vincula con esto es también la tala ilegal. O sea, de verdad que entran a todos los negocios que pueden de la manera más desfachatada. Nos decía aquí Nadia Rosales, dice, yo soy de uno de estos municipios, qué bueno que por fin detienen a esa mafia. Exactamente, Nadia, creo que es algo que platicábamos también antes de entrar aquí al programa, que ojalá que este gran operativo de verdad lo pueda sentir la ciudadanía, más allá de lo que estamos informando, que nos parece es muy relevante, que son datos duros que nos reflejan el tamaño de este operativo, pero que finalmente puedan sentirlo las personas que viven ahí en estos municipios que están pagando los sobreprecios. O sea, estaban en todo, en todas las, pues en la forma de vida de la gente. Hay también detenido ahí líder sindical del transporte, el transporte en la ciudad, en el estado de México. Es el que transportaba la carne, tenía una empresa de carne que también ponían sobreprecios y el que transportaba los alimentos que acaparaban en esos establecimientos para venderlos más caros. Imagínate, o sea, apenas estamos, o sea, el salario mínimo que se ha podido duplicar en estos dos sexenios, en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con el de la presidenta, que ha seguido subiendo el salario mínimo, pero pues claro que no se va a notar si estas mafias están subiendo los precios, controlando. Sí, que son hasta yéndonos bajitos, un 33.53%, lo que comentaba el fiscal José Luis Hernández. Es bien importante, ojalá que siga la investigación y que llegue a más estructuras, porque finalmente estamos hablando de 8 personas que tenían labores gerenciales. O sea, obviamente, para el nivel de lo que nos están platicando las autoridades, de lo que controlaban, cómo lo controlaban
y el número de empresas, pues es un poco complicado creer que nada más 8 personas estén vinculadas. Claro. Y al final también son siempre o de la estructura más ¿Media? baja o quizá la media, pero hay que ir por quienes estaban en la cabeza de esto. Y las redes de complicidad y de Sí. protección que tenían. Y en los gobiernos. En gobiernos, sí, de complicidad Ajá. de protección, pues Ajá. obviamente los gobiernos, tanto en las policías y en las complicidades políticas que debieron tener. Ujú. Pues bueno, el fiscal José Luis Cervantes presentó gráficos para explicar este sistema, este esquema de extorsión basado en sobreprecios donde los integrantes del grupo criminal inflaban los costos de materiales, como les mencionaba Romina. Los materiales de construcción, los precios se subían hasta en alrededor de 34%. Vamos a escuchar lo que dijo el funcionario. En este contexto también, para poder, pues ya, y una vez que identificamos labores de gabinete, de investigación, de campo, técnicas controladas por juez de control, es decir, todo lo que hicimos se hizo de manera conjunta a través de actividades controladas, es decir, llevadas a sede judicial, autorizadas por juez de control, en técnicas especializadas de telefónica, en técnicas de seguimiento, oficiales encubiertos, incluso tuvimos algunas técnicas muy particulares y esto nos permitió ubicar 52 inmuebles, o más bien lugares que van desde las gamas muy, muy grandes hasta unas más pequeñas, pero no por ello menos alejadas del esquema extorsivo. En este caso hubo 53 técnicas de cateo sobre 63 inmuebles. Hay algunas fotos, no sé si ahí se pueden ver algunas fotos, las cantidades de material que ahí hay, es decir, estamos hablando que puede haber hasta 2,000 sacos de cemento de 25 o 50 kilos en cada uno en algunos de ellos, ¿no? Varía por tonelaje muy importante. Aquí está la estructura criminal a la que me he hecho alusión. La que sigue, por favor. El número de establecimientos, bueno, pues los establecimientos que ya pudieron ver ustedes, se les dio intervención a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera de la propia Fiscalía a efecto de que ya se inicie, o ya se inició en el caso de otros, el procedimiento de extinción de dominio. Básicamente, casas de materiales son 24, minas son 6, es decir, las minas de arena que proveen a las construcciones que van desde Donato Guerra hasta Tezcaltitlán, desde Tezcapilla, por ahí un poco más al sur, pues están cooptadas por la criminalidad, son de ellos, no es que las operen otros a favor de ellos, no, son de ellos, ¿no? Y en lugares como este, donde pudiera pensar que es pues aparentemente muy legítimo, que a lo mejor en su origen lo fue, pues ahora ya no solo la gerencia de ese lugar trabajaba para ellos, sino que fomentaba precisamente esa actividad, de manera tal que hay ahí incluso lugares donde venden cemento, que por política pública o política comercial de las cementeras, cuando son extorsionados, les quitan la concesión. Es decir, no puedes vender determinado cemento si ya fuiste objeto de la extorsión. Pues estos señores tenían en sus bodegas cantidades muy importantes del propio producto que ya tenían prohibido vender y que se hacían de él en lugares diversos con tal de continuar con su actividad bajo el esquema comercial o la marca comercial que anteriormente detentaban para no perder mercado, es decir, pirateaban, perdón la expresión, la marca de muy conocidas casas productoras de cementos y cosas de esta naturaleza. Bien. Pues ahí acaban de escuchar ustedes al fiscal para platicar un poco de cómo estaba conformada esta red. Pero vamos a recapitular un poquito con respecto, porque fue muchísima la información que se da a conocer de los operativos, del número de elementos que participaron y de lo que es en sí pues implicó esta operación llamada Libertad. Y les vamos a explicar algunos puntos claves para pues tener un resumen y dimensionar de lo que ocurrió. Les mencionamos al inicio, fue un operativo de gran escala para desarticular una red de extorsión vinculada a un grupo de la delincuencia organizada en Michoacán. Todos sabemos que pues, se trata de la familia michoacana, la cual controlaba diversas actividades económicas en al menos 14 municipios del Estado de México. Esto no quiere decir que si las investigaciones siguen,
pudiera incrementar el número de municipios en los que vayan a intervenir las autoridades. En este operativo participaron casi 3,000 elementos de seguridad, incluyendo agentes encubiertos. Se organizaron en un total de 63 células operativas, catearon inmuebles vinculados, les decíamos que fueron casi 63, entre los cuales pues se incluían oficinas sindicales, casas de venta de materiales de construcción, minas, carnicerías, expendio de huevo y establecimientos de alimentos para animales y forrajes. Y es que dentro de los operativos también también aseguraron fauna, animales exóticos, como se mostró en un video al final de la presentación, un video que también retoma el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, y lo presenta en su cuenta de Twitter. No sé si quieras que vayamos a verlo de una vez. Vamos con ese video. ¿Te parece que subió hace unos momentitos el secretario de Seguridad, que dice que pues en el marco de esta estrategia contra la extorsión, da cuenta de que el 21 de julio, el día de antier, se llevaron a cabo varias operaciones simultáneas en el Estado de México. Y además están presentando también con tanta información, hacen una conferencia de prensa específicamente para esto, por supuesto por la importancia del hecho y porque también pues hace pocos días, unas semanas que se pudo lograr la reforma para precisamente atacar el tema de la extorsión, que ha sido el delito que en México no han podido bajar las autoridades. Es lo que ha mencionado también García Harfuch, que pues se han logrado pues disminuir las cifras en homicidios, en robo de auto, incluso secuestros, los feminicidios también van de cierta manera a la baja, pero el tema de la extorsión no habían podido bajarlo. Sí, de hecho, no estoy muy segura si ya se reformó el código, pero con la entrada en vigor del sistema nacional, sí se mandó una propuesta para cambiar en el código. Primero que se tiene que reformar la Constitución para darle facultades al Congreso a fin de que puedan homologar a nivel nacional que la extorsión, para poder investigarla y perseguirla, no necesite la persona ir a interponer la denuncia. Y también poner al Estado mexicano, a las instituciones del Estado como víctimas o como el principal afectado. Más bien, pero me refería justo a las reformas del sistema de seguridad. Que las que señalaban que eran la ley espía, que le decían, ¿no? Justamente para poder intervenir comunicaciones y que se lleven a este tipo de operativos. Sí, y que también entra el tema de estas intervenciones en lo de extorsión, porque no se requiere una denuncia de alguien particular. Decir, mira, en este puesto donde me están vendiendo el cemento 50% más caro, pues creo que están extorsionando, sino que ellos a partir de las investigaciones ya pueden intervenir. Pero si te parece, vamos a ver el video que comentábamos que comparte hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, este lunes 21 de julio se llevó a cabo la Operación Liberación en el Estado de México. En coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Secretaría de Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, se realizaron cateos simultáneos en 14 municipios de la entidad: Amanalco, Donato Guerra, Iztapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec, Tenancingo, Texcaltitlán, Tlatlaya, Valle de Bravo y Villa Victoria. En esta operación coordinada se desplegó un estado de fuerza conformado por 698 vehículos, 2.866 efectivos, 63 células operativas, 33 filtros de seguridad. Como resultado de la Operación Liberación, se aseguraron 52 inmuebles vinculados presuntamente con el acaparamiento de mercancías con fines de extorsión.
Además, se realizó la detención de 7 sujetos identificados como Antonio N., Alicia N., Eli N., Gonzalo N., Jorge N., José Fernando N. y Yareli N. Posteriormente, en colaboración con la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, fue detenido en esa entidad Bernardo Alejandro N. Los bienes asegurados, que incluyen animales de granja y cárnicos, así como materiales de construcción como cemento, grava y varilla, entre otros, serán puestos a disposición de un juez para que sean utilizados en beneficio de la comunidad. Esta operación es un ejemplo de la coordinación como un eje clave de la Estrategia Nacional de Seguridad, del trabajo en equipo con gobiernos locales como el del Estado de México, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y Estado de México, y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Bueno, pues ahí estamos leyendo sus comentarios de se quedó el micro abierto y creo que se oyó se quedó el micro abierto. ¿Qué dije? No sé, pero estaba justo escribiéndole a Teresa Cervantes, muchísimas gracias. Y estamos viendo un tuit, estamos platicando de un tuit que comparte Horacio Duarte Olivares, pues obviamente destacando esta labor y la coordinación que tuvieron las autoridades para realizar ese operativo, que pues fue una coordinación que se tuvo que realizar entre el Gabinete de Seguridad, ahí está con autoridades militares de la Marina, del Estado de México, de la Fiscalía del Estado de México y de la Ciudad de México, que por cierto llama mucho la atención que quien comandó las explicaciones pues fue el fiscal Cervantes. Entonces, pues también pues ahí implica muchísimo la coordinación de las autoridades federales, pero en el ámbito de la Secretaría de Seguridad, no tanto del fiscal general de la República, quien no estaba ahí. No estuvo ayer en la conferencia matutina de la presidenta explicó que es porque él va cada mes. Ajá. Cuando se dan los resultados en materia de seguridad mensuales, pero pues ahora tampoco estuvo ahí en la conferencia del Gabinete de Seguridad, a la que sí había estado acudiendo regularmente. Entonces, pues no sabemos qué tanta implicación tuvo la Fiscalía General de la República en ese gran operativo que se involucra a la delincuencia organizada, pues es una atribución federal que tendría que investigar la Fiscalía General de la República, pero como el delito de extorsión y secuestro son delitos del fuero común, pues ahí se entiende que sean las autoridades federales en coordinación con las fiscalías locales del Estado de México quienes hayan realizado ese operativo. Y también lo menciono, lo saco a colación, discúlpenme si cantinfleo, porque alguien decía hasta que hizo algo Gertz Manero y yo me quedé así como que no estoy tan segura. Pero bueno. Que haya sido. Ajá, sí, sin más bien como fue y como lo plantean, pues fue un operativo interinstitucional de muchas, pero por lo que se ve es más de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, bueno, la Secretaría de Ciudadanía y de Protección Federal encabezada por Omar García Harfuch, las autoridades militares y las autoridades del Estado de México. Pues sí, y además, sí, como dices, los delitos son del fuero común, sin embargo, pues las personas que fueron detenidas están relacionadas con la familia michoacana. Continuamos también con estos datos que nos va a ayudar a que podamos entender también la magnitud de este operativo. Se detuvieron a 8 personas, entre ellas empresarios locales y líderes sindicales que son vinculados con la familia michoacana y están acusados de extorsión y secuestro express con fines de extorsión. Aseguraron varias mercancías, entre ellas animales de granja, productos cárnicos, materiales de construcción y otras mercancías usadas para extorsionar. El modus operandi y la estructura criminal que tenían era pues utilizar negocios para acaparar y distribuir mercancías bajo presión criminal. Por ejemplo, Elia era dueña de una casa de ventas de materiales para construcción y del almacén Jimex, que está en Valle de Bravo. Ahí acaparaba y distribuía mercancías. Además, también se mostraron imágenes de la enorme casa que poseía estas personas, pues reflejo de todo lo que habían robado y el nivel de vida
que se estaban dando gracias a ello. José Fernando N., también detenido, es propietario de madererías en Ixtapan de la Sal y se encargaba de la compra de carne de res y ganado, abarcando también ese sector agroalimentario. La extorsión económica. Esto se realizaba cuando el grupo imponía cuotas y precios abusivos, obligando a comerciantes y a productores a comprar, vender o adquirir insumos y servicios en lugares controlados por ellos. Además también, pues como les comentábamos, inflaban los precios de los materiales de construcción. Omar García Harfuch resaltó que era urgente pues combatir este tipo de delitos. Por su parte, José Luis Cervantes, fiscal de la Ciudad del Estado de México, indicó que la estrategia estaba diseñada para perseguir la coacción económica ejercida por grupos criminales mediante cuotas y precios ya impuestos. Esto es parte de lo que se llevó a cabo en este gran operativo Liberación. Sí, ahí fe de ratas mía, yo puse Ciudad de México, es Estado de México. Pero pues ya, me gentrifiqué yo también. Te gentrificaste. Me gentrifiqué. Y nada más para retomar un poco la información que ya ustedes han visto a raíz de todo este operativo que se realizó ayer, pues durante todo el día o prácticamente casi toda la tarde, taxis y camiones de carga mantuvieron cerradas las principales vías de acceso en localidades como Atlacomulco, Ixtapan de la Sal, Villa Guerrero, Valle de Bravo, Tlatlaya y Temascaltepec como respuesta a ese operativo que se realizó por parte de las autoridades en el Estado de México. Y también hoy precisamente le preguntaron a la presidenta, antes de que se diera a conocer toda esa información, de qué había ocurrido en el Estado de México ayer, y la presidenta Claudia Sheinbaum afirmaba que el operativo fue muy importante y explicó que las acciones de seguridad emprendidas en el Estado de México se dieron gracias a las denuncias presentadas, ojo, a través de la línea exclusiva que se habilitó para denunciar las extorsiones. Recuerdan que cuando se presenta el plan y se anuncia esa reforma que les decía que ya no iban a ser necesario que acudieras al Ministerio Público a presentar la denuncia y luego volver a ir a ver cómo iba tu carpeta de investigación, y que dieron a conocer un número telefónico, pues resulta que a través de ese número que se da a conocer se recibieron denuncias anónimos, y es que es parte de este inicio de las investigaciones de ese operativo. Y también respecto a los bloqueos que se registraron ayer en carreteras mexiquenses, la presidenta insistió en que es necesario identificar a las personas que participaron en los cierres, al tiempo en que aseguró que los operativos de seguridad van a seguir realizándose en el Estado de México. Blanca.